Hola, ¿cómo están? Soy el arquitecto Pablo González. Soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy socio fundador de la firma de arquitectura Trazo. Y primero que nada, quisiera agradecer a Amazing Speakers por la invitación a esta charla. Y pues la idea es platicarles, después de todo de un trayecto que les quiero dar un poco de mi vida, platicarles cómo es que se crea Trazo y por qué se crea Trazo y por qué nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, pues empezando un poco, la idea es, o a mí me gustaría platicar primero por qué estudié arquitectura, ¿no? Entonces, esto se remonta a muchos años atrás. Vengo de una familia de médicos, mi padre era médico, patólogo, investigador, y creo que fue gran parte de lo que nos fue creando un poco a mis hermanos y a mí, pues un tema, pues de alguna manera muy cultural dentro de casa, más otra parte que fue mi escuela, que estaba muy enfocado también a un tema de libre pensamiento y de cultura general, muy fuerte, ¿no? Pero voy un poco con lo de mi papá, porque mi papá siendo médico, investigador, tenía la oportunidad o iba a muchos congresos en México, en la República y otros en el extranjero, pero cuando tenía oportunidad dentro de los congresos que iba a México nos llevaba a mis hermanos y a mí a, pues ahí, a conocer diferentes ciudades de México. Y también había un aspecto también muy cultural que tenían todos estos eventos, ¿no? Entonces nos llevaba a museos, a conventos, nos llevaban a iglesias, a conciertos, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde ahí, que estoy hablando de mi infancia, será 7, 8 años, era súper interesante ir a todos estos sitios y a mí me empezaba a dar, pues empezaba a tener ahí ciertas cosas que veía de los espacios que vivía y de los detalles que se veían en estos distintos edificios u obras arquitectónicas, ¿no? Entonces, desde muy chico yo le daba y le daba vueltas y le decía, bueno, ¿cómo se le ocurre a la gente esto, ¿no? ¿Cómo se les puede ocurrir este espacio? ¿Cómo se les puede ocurrir este detalle, ¿no? Entonces, me llamaba muchísimo la atención siempre que iba a cualquier lado, el empezar a observar toda esa parte, ¿no? ¿Qué necesito yo saber para poder hacer esto? ¿O qué sabe esa gente para poder realizar estas cosas, ¿no? Entonces, durante todo ese trayecto y esa parte pues que iba mucho con mi papá, más todo el tema escolar, que también era un tema que nos llevaban a muchos lugares, nos llevaban a conciertos, recuerdo bien, nuestros días del niño nos llevaban a la Cineteca Nacional, ¿no? A ver caricaturas polacas, ¿no? Con un sentido social, ¿no? La misma caricatura, pero íbamos a muchos espacios o museos o tal, y yo siempre tenía esa inquietud, ¿no? ¿Cómo le harán o qué tienes que saber para empezar a hacer esto? Entonces, durante todo ese trayecto y toda mi primaria, secundaria, etcétera, yo iba con todas esas preguntas. En casa también yo era me encantaba leer lo que fuera, ¿no? Llegaba o había muchas revistas en mi casa, llegaba por el tipo de trabajo también que hacía mi papá, llegaban revistas de ciencia, llegaban revistas de National Geographic, llegaba pues, mucha información que me gustaba mucho ojear. También llegaba la familia Borrón, llegaban los supermachos de Rius, había como un complemento ahí de lectura de todo tipo, más pues las lecturas de clásicos, etcétera, que tenía mi papá, más sus estudios, más la escuela que también pues, había que leer y leer y leer, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre fui muy observador y me gustaba ver todos esos rollos y esas revistas y todo. Y a todo siempre me iba con las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, desde chavo, terminando la secundaria, pues me entra más este ímpetu y digo, bueno, ¿qué tendré que hacer o qué tendré que estudiar yo para poder hacer estas cosas, ¿no?
Entonces, pues empiezo ya a investigar, empiezo a platicar con mi familia, con mi mamá, mi papá, etcétera. Y pues creo, o me fue llevando un poco todo a decir, no, pues yo creo que la arquitectura es lo que te late, ¿no? Nos hacían, obviamente, en aquel entonces también en la escuela te echaban ahí el examen ese para ver para qué eras apto, etcétera, etcétera. Y pues encajaba bastante, ¿no? Entonces dije, ya, de aquí soy. Entonces, desde la prepa o el primer año de preparatoria empiezo, o decido más bien el que voy a estudiar arquitectura. Entro a sexto de prepa, que ya es donde tienes que decidir qué área vas a tomar, etcétera. Y tengo la fortuna, de la verdad, que en el área de diseño técnico no lo daba un arquitecto, chavo, o sea, en aquel entonces él tendría 24 años, yo creo que acaba de salir de la facultad, pero toda su clase de dibujo técnico es basada pues, en planos arquitectónicos y en todo esto. Entonces, nos empiezan a enseñar a dibujar un plano arquitectónico, a leer un plano arquitectónico, ¿no? A usar un escalímetro, a usar una escuadra, a hacer una maqueta, etcétera. Entonces, todo ese año, pues aparte de dibujo técnico y eso, pues me empieza a funcionar muchísimo cuando entro a la carrera. Entonces, entro a la carrera, eh, en aquel entonces creo que funciona igual, pero tienes un tronco común entre arquitectura y diseño industrial. Entonces, son los dos primeros semestres. Entonces, todavía en esa época, yo tenía justo todavía esa duda si me iba a diseño industrial o me quedaba en arquitectura. Entonces entró a la facultad, eh, pues empiezas con todo lo básico de todo esto. Y cabe mencionar, porque también es importante, ese tema de cómo, de mi pregunta de cómo entender o cómo, qué necesitaba saber para crear esos espacios o esos detalles, etcétera, etcétera. Tengo la oportunidad también de acabando la preparatoria, un gran amigo me invita a trabajar con sus hermanos que estudian diseño industrial y estaban formando su despacho y me invitan a participar de Mega Chalán, ¿no? Entonces, el tiempo que tú tenías terminando la preparatoria para entrar a la facultad, pues, no me acuerdo si eran 4 o 6 meses, pero era mucho tiempo. Entonces, pues le digo, va, pues nos vamos a chambear ahí. Entonces ahí lo que se dedicaban principalmente era hacer stands para ferias, ¿no? Entonces diseñaban ahí los stands, tal, y ahí es donde empiezo a ver cómo se empieza a llevar de alguna manera un proceso creativo de algo, ¿no? Entonces yo empiezo a ver estos cuates que hacen, entonces pues todo sale de una necesidad de, ¿no? Ellos empiezan a decir, bueno, esto tiene que funcionar así por esto y esto. Se empieza a bocetear, se empieza a hacer una serie de cosas y empiezo a entender más o menos que hay un proceso creativo para poder llegar a lo que yo quería, ¿no? Trabajo ahí, la verdad aprendo, me divierto más que aprendo, porque era la verdad un trabajo divertidísimo, pero sí aprendo un poco esa parte de procesos creativos, aprendo a hacer serigrafía, ¿no? Porque era parte de lo que teníamos que hacer dentro del despacho. Y pues la verdad empiezo o aprendo un poco a empezar a trabajar, ¿no? Pues era mi primer trabajo, aunque era un poco así, improvisado, pero pues era un primer trabajo y primeras responsabilidades, ¿no? Entonces ya entro a la facultad, empiezo a ver los primeros semestres de la facultad, que te enfocan mucho pues a tus pininos, ¿no? Como arquitecto, a entender desde representación gráfica, desde conceptos básicos de la arquitectura, historia de la arquitectura, etcétera, etcétera, y empiezo ya a empaparme mucho más de qué es esto, ¿no? También ya durante la preparatoria ya me metía yo un poco a ver quiénes eran los arquitectos, qué hacían, a empezar a ver obras en donde fuera, ¿no? Y pues me empieza a encantar el tema, empiezo a ver que sí, pues por lo menos sí me gustaba y me empiezo a meter mucho en el tema y empiezo
creo que lo que más me importaba era eso, cómo generar un proceso creativo para lograr algo. Y luego mi segunda pregunta era ahí, como para qué, ¿no? Entonces, también cuando decido estudiar arquitectura, ¿no? Que creo que sucedía es que había un estereotipo del arquitecto muy marcado, ¿no? Entonces, en alguna plática que una vez di en la facultad, justo es lo que decía yo también cuando estudiaba, cuando empecé a estudiar arquitectura, dije, bueno, pues lo normal o lo que se veía del estereotipo era, pues acabo mi carrera, pongo mi despacho, ¿no? Empiezo a ganar mucho dinero, ¿no? Me compro un auto convertible, me pongo un Gatné, ¿no? Y me voy a alguna carretera europea que mi melena fluya con el viento, ¿no? Entonces, pues el estereotipo del arquitecto, la verdad es que era pues glamoroso de alguna manera, y en aquel momento pues también pues decías, ah, pues está padre, ¿no? Entonces, si me gusta esto y aparte me da esto, pues qué joya. Con el transcurrir del tiempo y de los estudios, pues ya aprendiendo mucho más cosas, empieza a ver ya temas de matemáticas también muy fuertes, empieza a ver diseño, empieza a ver de todo, y me acomodaba mucho, ¿no? La verdad, me acomodaba mucho, las matemáticas siempre me han gustado mucho, y les digo, la siguiente pregunta es, ok, vamos a crear estos espacios, pero ¿para qué? ¿No? Entonces, durante el trayecto de toda la facultad me empiezo a dar cuenta, y más en la facultad, que van pues, de alguna manera muy enfocado a un tema de arquitectura social, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a hacer proyectos desde guarderías, hospitales, obviamente alguna casa por ahí, etcétera, etcétera, pero empiezo a entender que esa arquitectura para qué va a servir, independientemente de que yo me vuelva loco y diga está increíble, tal, tiene que funcionar. Entonces empiezo a empalmar esa parte, ¿no? Esa parte del proceso creativo junto con una necesidad y con un para qué, ¿no? Durante mis estudios empiezo a trabajar, por ahí de los 21 años. El tío de un otro gran amigo me da la oportunidad de entrar a una constructora. Pues entro primero a cuantificar acero, ¿no? Que no tenía ni idea, entonces me sacaban fórmulas de cómo cuantificar, aprendí a cuantificar acero, que creo que hasta el momento no me ha servido de gran cosa, pero bueno, el aprendizaje nunca se niega, ni siempre sirve de algo. Entro a trabajar y ese trabajo en particular me abre pues unas visiones muy raras, ¿no? Uno, es un trabajo que de alguna manera sufrí mucho, que hoy agradezco. Lo sufrí mucho porque el que era esta persona que era el jefe de la constructora, pues era un tipo realmente exigente. Exigente, era un tipo muy buena gente. Yo lo conocía de manera personal porque era tío de mi amigo, pero en el trabajo era otro boleto. Entonces, sí fue un trabajo muy sufrido por eso, que yo ya no quería, o sea, yo ya llegaba a niveles de estrés muy fuertes, siendo yo todavía un chavo de 21 años. Entonces, me mueven por decir, de la oficina, me mueven me voy de residente de obra a un edificio en el sur de la ciudad. Eso fue una joya porque gracias a eso conozco un gran amigo y mi concuño y es quien me presenta a mi esposa, lo cual le agradezco hasta el momento. Y pues empiezo a trabajar ahí de residente, empiezo a aprender otro tipo de cosas, a entender un poco más el tema de obra, ¿no? Que también creo que era una parte que tenía que conocer, cómo funcionaba una obra, empezar a ver más un tema de hasta revisión o cálculo estructural, etcétera, etcétera. Y de ahí yo iba a la obra y tenía que pasar a fuerza, saliendo de la obra, tenía que pasar a ver a mi jefe, ¿no? Entonces,
Diariamente yo llegaba con pavor a ver a este señor, ¿no? Porque ya sabía que me iba a poner, de algo me iba a regañar, ¿no? Entonces, hoy lo agradezco porque es una persona que me enseñó a ordenar mi trabajo, porque esa era su función, y a ordenarme realmente a todo, ¿no? A cómo trabajar, a cómo llevar desde minutas, cómo llevar una serie de documentación, cómo organizar un proyecto, cómo organizar muchas cosas. Lo aprendí a punta de guamazos, ¿no? Pero hoy lo agradezco y creo que esa era su intención, ¿no? Porque al final creo que nos teníamos un cariño mutuo, ¿no? Pero, y creo que funcionó. Ahí hay un parteaguas de alguna manera en mi vida. Muere mi padre y entonces entre el estrés del trabajo más lo que sucede en la familia, pues decido salir de trabajar un rato, ¿no? Y ordenar otro tema. Había un tema también administrativo con mi padre porque él no vivía en México, etcétera. Entonces, hago un receso en la parte laboral, sigo estudiando, no dejo de ir a la facultad, pero pues el tema laboral lo pongo como en stand-by un rato, ¿no? En lo que me ordenaba yo en todos los aspectos. Y después de como 4 o 5 meses que no generaba, ¿no? La verdad es que mi familia, éramos una familia de clase media, pues, llamémosle flat, ¿no? Eh, entonces digo, no, pues tengo que empezar a trabajar otra vez. Y ahí yo creo que es donde empieza un poco toda la idea de lo que es trazo. Y les cuento. Otro gran amigo que me topo, eh, me dice que hay una oportunidad de trabajo en una empresa para entrar a la parte de construcción. Entonces le dije, pues va, pues necesita trabajo, va, me cita justo en una obra. Y cuando llego a la obra, pues era una obra justo de interiores. Están remodelando, me acuerdo, unas oficinas de un banco. Entonces llego, lo veo y me dice, bueno, te voy a presentar con mi jefe, que es quien lleva la constructora. Y ahí me animo a preguntarle y le digo, y no hay nada ahí de, no habrá chance de entrar en algo de proyecto, de diseño. Me dice, te churreaste, está también el director de la parte de diseño. Entonces voy, me presento con el señor y me dice, te veo en una semana para que entres a trabajar. ¿Va? Entonces esto fue en el 83, sí, 1983 por ahí. Entro hoy digo, es una empresa muy reconocida, ya empiezo a trabajar con ellos, en aquel entonces se hacía construcción y se hacía proyecto. Empiezo a trabajar ahí y empiezo pues ya como tal, a diseñar. Ahí tengo una anécdota muy curiosa porque cuando me entrevistan, y a mí me tocó justo esa generación del cambio del dibujo en respirador a la computadora, entonces uno de los requisitos para entrar era dibujar en computadora, cosa que no sabía hacer. ¿No? Y me preguntan, ¿dibujas en CAD? Por supuesto que dibujo en CAD, los que me digan, ¿no? Y tengo pues ahora sí que cuando me aparezco el primer día, me dicen quién era mi jefa en aquel entonces, Josefina, me dice, mira, es que aquí no usamos AutoCAD, usamos otro programa, se llama DataCAD. Y le digo, uy, no, ese no tengo ni idea. AutoCAD lo que quiera, pero DataCAD no tengo ni idea. No, no te preocupes, aquí te enseñamos, aprendo a dibujar ahí en computadora y empiezo pues a generar diseño, pero de interiorismo corporativo, ¿no? Era lo que básicamente se dedicaba a la empresa, a hacer diseño y construcción de corporativo. Entonces empiezo como dibujante, sigo trabajando ahí, luego ya subo a gerente de proyecto, estoy ahí y hasta 1989
que ellos deciden quitar el área de proyecto y dejar únicamente la constructora. Entonces yo les digo, bueno, yo a la construcción no estoy muy a gusto proyectando, y decido salirme de ahí con un aprendizaje brutal, que eso sí es indiscutible. Aprendí muchísimo de todo el tema de lo que era diseño corporativo. Creo que ellos tenían un know-how impresionante en ese tema y en aquel entonces. Había pues, empresas muy fuertes en México, también internacionales, que se dedicaban al tema, pero en aquel entonces todavía era un mercado, había un océano azul en ese mercado, eran muy pocas las empresas especializadas en el tema, y pues es lo que aprendí, o lo que más aprendí durante todo mi transcurso de estudios y trabajo. Entonces decido salir con la intención de poner ya un despacho, ¿no? Nos juntamos un amigo y yo para empezar esto en el 89, y empezamos con otra razón social, se llama CG más A. Y posteriormente se hace trazo, ¿no? Ya hace 25 años arrancamos como trazo, y obviamente nos dedicábamos principalmente a todo el tema de diseño corporativo. Esto es importante mencionar porque después de eso que les platiqué del estereotipo del arquitecto, pues cuando hacíamos, y que había poca gente que lo hacía, y nos dedicamos al diseño de interiores y al diseño corporativo, pues en algún momento pues también te entraba el tema de, bueno, ¿y cuándo voy a hacer casas? ¿O cómo voy a hacer edificios? ¿Cuál, no? ¿Dónde está? ¿O para qué estudiar arquitectura? ¿No? Entonces, durante todo el transcurso de que trabajé ahí y empezamos el despacho, pues era un poco también que nos cayera, o que me cayera un poco el 20 otra vez del por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y creo que fue muy sencillo, o sea, entenderlo. Creo que y hasta ahora estoy convencido del tema de, como diseño corporativo, la afectación que tú tienes, llámese sociedad, o por lo menos a un grupo de gente que está en un lugar de trabajo durante tantas horas, a mí me parece una responsabilidad brutal. Entonces, por eso, y así enfocamos todo hacia lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que creo que es la base de este tema. La base es generar un diseño que aporte, que ayude y que sea un gana-gana en todos los aspectos. Me refiero al aspecto de la empresa que te contrató, de todos los colaboradores de esa empresa, de todos nuestros colaboradores, y obviamente de la firma como tal. Entonces, esa parte, y que creo que también viene de un aspecto tanto de lo que yo viví en casa, en la escuela, en la universidad, creo que ese aspecto de alguna manera de importancia social hacia el diseño y la arquitectura, creo que lo tratamos de enfocar mucho a esto, ¿no? El que se haga o se conceptualicen los proyectos como se puedan conceptualizar, siempre vamos con esa idea, la idea de bienestar común, o sea, el bienestar que tú puedes generar por medio del diseño para los colaboradores de una empresa, ese se tiene que desparramar a todos lados, ¿no? El que la gente vaya contenta a trabajar a un lugar y salga contenta de trabajar de un lugar. ¿Por qué? Porque hay un diseño estudiado, porque hay un entendimiento de las necesidades, porque hay una serie de cosas. Eso al final, o lo que nosotros buscamos, que el que salga de ahí lo permee, ¿no? Entonces, que no salga más bien de un lugar donde no es adecuado para trabajar y salga a generarse una catarsis porque ya no aguanta donde está, sino genera una continuidad de bienestar desde las 8 de la mañana que entras a trabajar hasta las 10, 12 de la noche que te vas a dormir. Entonces, este bienestar lo tenemos que permear en casa, en la sociedad, en los amigos, etcétera. Esa es nuestra finalidad, ¿no? Como diseñadores, y el afectar de esa manera a la gente. Entonces, entendiendo esto,
y ahora sí el por qué estamos haciendo esto y por qué estamos convencidos de lo que hacemos, ¿no? Muchas veces comparo y digo, bueno, a lo mejor el generar un edificio o un museo, pues muchas veces das esa oportunidad de una experiencia que también es importantísima, ¿no? De una experiencia a un grupo de personas por determinado tiempo pues en X fecha, digamos, ¿no? Entonces, si tú haces un proyecto de un auditorio, pues sí, a lo mejor hay 10,000 personas en ese auditorio que van a estar 2 o 3 horas ahí dentro y les vas a crear esa experiencia que tú estás buscando, aparte de la funcionalidad que debe haber, ¿no? Que esa es otra parte súper importante. Pero cuando hablas de espacios de trabajo donde la gente va y está ahí por lo menos 8 horas y promedio está entre 8 y 12 horas al día, creo que el impacto que estás generando ahí es mucho mayor, ¿no? Y obviamente la experiencia es diferente, ¿no? Pero por eso se nos hace tanta responsabilidad el estudio y entendimiento para hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, durante estos 25 años que lleva la firma, nos hemos enfocado mucho a eso, nos hemos enfocado a entender de diferentes maneras los espacios de trabajo, eh, que cuando hablamos de espacios de trabajo no lo podemos nada más delimitar como tal, ¿no? O sea, tienes que entender que dentro de una oficina se generan actividades diversas, ¿no? Hay una actividad social, hay una actividad de aprendizaje, hay una actividad de enseñanza también, hay una actividad pues sí, también de concentración y trabajo y de producir, etcétera, pero pasa un sinnúmero de cosas dentro de este espacio. Entonces, así es como creo que lo tenemos que enfocar, ¿no? No solo a un lugar donde voy y genero un trabajo y se acabó el día. O sea, son las grandes oportunidades que nos dan esos espacios de convivencia, de socializar, de conocer gente, de estar en un lugar adecuado, obviamente, confortable, con buena luz, etc., etc. Pero esa es la importancia que nosotros le damos, ¿no? Entonces, cuando enfocamos, que es, todos nuestros proyectos los enfocamos de esta manera, pues el gana-gana para nosotros es ver que eso funcione, ¿no? Y que luego hables con un cliente y te digas, no, pues sí, fíjate que producimos más porque la gente está más contenta. Y oye, es que ya no tenemos, ya no hay tanta rotación de gente, ¿no? El personal está a gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Al final estás impactando a mucha gente en su día a día y eso es lo que creo que nos enfocamos a resolver. Obviamente durante 25 años pues, nos ha tocado hacer de todo, toda corporativo, que es pues, lo principal que hacemos, y luego hemos ido pues, diversificando en algunas otras áreas, ¿no? Por casualidad, te soy sincero, pero que ya hemos logrado especializaciones también en esas partes, ¿no? En el tema de centros de datos, en temas de centros de control, y pues haciendo otras cosas, hicimos residencial un buen rato dentro de la firma, se dejó de hacer por X razón, pero pues la idea al final, o mucho de lo que yo he sido convencido, es que estudié arquitectura y sé de arquitectura y sabemos de arquitectura, ¿no? Esa es otra parte importantísima. Creo que todo el equipo que tenemos dentro de Trazo trae la misma idea, la misma ideología, ese tema de hacer arquitectura no por salir nada más en una revista o por salir donde sea, hacer arquitectura para que sirva, ¿no? Y obviamente con el conocimiento que se tiene de la arquitectura eh, y enfocarlo ahí. ¿Nos queremos diversificar más? Sí, nuestra idea es que sí, vuelvo a lo mismo, porque somos arquitectos, ¿no? Entonces, sabemos, de alguna manera, yo lo llamo siempre como oficio, ¿no? No me gusta ver la arquitectura como empresa de alguna manera. O sea, me gusta más entenderla como un arte, como un oficio.
más que como una gran empresa, ¿no? Porque es lo que me llamó la atención desde siempre, es lo que me gustaba. Y, y, y pues hoy en día seguimos con esa ideología y todo el equipo que tenemos, que es algo que me encanta, es que tiene esa misma ideología, entonces vamos por un mismo fin, ¿no? Después de, les repito, 25 años que cumplimos este año de tener la firma, pues ha pasado mil cosas pues en el país, en el medio, obviamente ya hay mucho más competencia de la que había cuando empezamos. Las formas o el diseño ha cambiado mucho por tecnología, por la misma pandemia. La pandemia nos arrojó un tema de estudio brutal para ver qué es lo que va a pasar. Se está acomodando ya, pero creo que todavía no tenemos un fin de a qué va a llegar estas nuevas formas de trabajo, etcétera. Y pues ves cómo ha ido evolucionando todo el tema y al final tienes que estar al día, ¿no? Tienes que estar al día de qué es lo que está pasando, por qué tal. Pero lo que sí tienes es una experiencia de muchos años y el haber vivido todos estos cambios, pues también te da un entendimiento diferente de a dónde vamos y qué va a pasar, ¿no? O sea, la pandemia, creo que lo que está sucediendo con las nuevas formas de trabajo después de pandemia fue algo que iba a pasar en a lo mejor 10 años y que en un año nos obligaron a acomodarnos, ¿no? Eso, o sea, creo que el camino era buen camino, pero nos hicieron o nos forzaron a hacerlo mucho antes, ¿no? Entonces fue un shock y fue un tema de reacomodos muy rápidos y la misma industria pues se tuvo que reacomodar fuertísimo, ¿no? Desde el tipo de mobiliario que se usa, desde la tecnología, desde todo, ¿no? Y nosotros como diseñadores igual, entender qué era lo que estaba pasando con toda esa parte y aprovecharla para empezar a implementarla en las nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, al final, y creo que pues Trazo y yo como socio fundador, al final tenemos una firma que, digo, primero que nada me enorgullece muchísimo por su gente, por la forma en que trabajamos. Y al final es para mí una recopilación sí, aunque suene cursi, una recopilación de toda mi vida, ¿no? De lo que he vivido hasta la fecha, ¿no? De mis amigos, de mi familia, de las familias de mis amigos, de colaboradores de trabajo, de un sinfín de cosas que te van, o para mí siempre ha sido sumar y sumar y sumar para poder llegar a mejores resultados en lo que hago como persona y como profesional, ¿no? Y eso es lo que trato de permear con nuestra gente. Permear, que es eso, muchas veces me siento yo hasta antiguo, ¿no? Porque me echo los choros que me echaban a mí, pues gente mayor, pero también tenemos que entender que las generaciones cambian. Entonces, eh, estas nuevas generaciones, yo siempre he dicho, más que el tratar de obligar a una nueva generación a hacer lo que tú hacías es un error, ¿no? Creo que todos y cualquier generación puede aprender y enseñar de lo que está viviendo, ¿no? Cómo se vive hoy desde la comunicación, que es importantísimo, ¿no? Entonces, que no se vivía como yo la viví, ¿no? Regresando también un poco a mi infancia, me acuerdo mucho, pues en aquel entonces mi papá llegó con el Google de esta época, ¿no? Que era la enciclopedia británica y que a mí me volvió loco, ¿no? Era toda la información del mundo en no sé cuántos tomos, ¿no? Pero muchos. Entonces era ojear entonces, ¿cómo va cambiando? Hoy tienes una comunicación directa, hoy tienes información al instante, tienes una serie de cosas, pero creo que todo, y eso a las nuevas generaciones les va a pasar cuando crezcan, ¿no? O sea, y no sabemos qué va a pasar dentro de 30 años y cómo vas a conseguir la información o si ya te va a llegar directa, sin,
sin hacer nada, no lo sabemos, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que entender todos hoy en día es cómo interactuar, ¿no? Y en el diseño también es súper importante porque, por ejemplo, en el caso corporativo, lo que encuentras muchas veces en alguna institución o alguna empresa es que hay varias generaciones que interactúan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo siempre platico con mis clientes y le digo, las generaciones trabajamos diferentes. No es que vayamos a generar espacios para cada generación y cómo trabaja cada generación. Lo importante es crear espacios para que convivan esas generaciones en todos los aspectos buenos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, hay generaciones que hoy lo que quieren o queremos es enseñar. Hay generaciones nuevas que lo que quieren es aprender muchísimo, ¿no? Hay generaciones que trabajan de una manera y que si es así, es así. Y mientras realmente hay valores finales que creo que se conservarán mucho tiempo durante no sé cuánto, pero hay valores generales que siempre van a estar implícitos, ¿no? No son valores, conceptos generales como la responsabilidad, como el trabajo en equipo, como una serie de cosas que esas no se deben de perder nunca. Y que sea la generación que sea, debe funcionar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que tenemos como firma. Nunca hemos querido, también que es otra parte, pues de alguna manera jerarquizar dentro de la firma. Tratamos de todos involucrarnos de alguna u otra manera en los proyectos. Obviamente si necesitas pues, generar un organigrama general de cómo funciona, más para salir al exterior y decir, a ver, sí, él va a estar encargado, vas a atender, él te va a atender o yo te voy a atender, etcétera, etcétera. Pero la idea es que seamos lo más horizontal posible. Entonces, pues esa parte de horizontalidad, digamos, en nuestra forma de trabajo nos ayuda muchísimo. Todo mundo aquí aporta, todo mundo tiene conocimientos, todo mundo tiene experiencias diferentes, todo mundo, habremos unos que tendremos más años, ¿no? Y a lo mejor mayor experiencia en muchas cosas, pero todo mundo puede aportar y eso es la idea de nuestra firma, ¿no? En todos los proyectos y tratarlos de llevar a cabo de esa manera. Algo también importante y un factor básico para nosotros sigue siendo el servicio y la atención perdón, a nuestros clientes, ¿no? No somos un despacho gigantesco y nunca lo hemos querido ser. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a mis colaboradores, el día que no me sepa el nombre de uno de ustedes, algo hice mal. O sea, el día que yo tenga 200 personas y vea a alguien y no sepa cómo se llama, estoy mal. O ese es mi pensar. Porque lo veo realmente como eso, como colaboradores y como un equipo de trabajo que tiene que estar súper amalgamado de alguna manera, ¿no? Entonces, eso de alguna manera creo que nos ha dado también un éxito porque la atención que tenemos para los clientes es muy directa y es muy personal. Y el cliente me puede, a mí como director general o a nuestros directores, nos puede hablar directamente y se le atenderá y hay un trato directo, etcétera. No tenemos esos escalafones de a mí nadie me toca porque yo estoy en... Así no funcionamos ni hemos querido funcionar nunca. Entonces, pues la verdad, pues para bien o para mal, ya llevamos 25 años en este tema. Queremos, o por lo menos nos divertimos mucho en lo que hacemos, que a mí siempre me ha parecido algo vital en el trabajo. Y cuando hacemos nuestros proyectos también esperamos que así sea, ¿no? Que la gente cuando entre a sus nuevas oficinas y pueda tener esos convivios y esa socialización y eso, se genera un trabajo divertido. Si no te diviertes en un trabajo, algo está mal. Alguna vez a mí una persona me dijo, hay de dos, en un trabajo o aprendes, estás aprendiendo a lo bestia, o estás ganando mucho dinero y divirtiéndote mucho, ¿no?
Aquí nos divertimos mucho. Este, y pues ya para finalizar, y regresando un poco a lo que les comenté, pues ni tengo mi coche convertible, ¿no? Nunca he usado Gasné y ya no tengo pelo, ¿no? Y agradecerles muchísimo a Amazing Speakers por esta oportunidad. Ojalá les divierta la plática y ojalá a alguien le llegue, o a jóvenes o nuevos arquitectos, pues algo de mis experiencias durante todo este proceso. Pues nada más, les agradezco muchísimo el tiempo y diviértanse.